Bienvenidos a esto que es transición. Bienvenidos a este podcast donde estamos hablando de leyes universales y déjenme hacerles una intro a lo que son las leyes universales para que podamos entender de qué se trata, de dónde viene esto y en qué consiste. Cuando nosotros miramos las escrituras y podemos ir más allá incluso de las escrituras, pero cuando usamos las escrituras como fuente fundamental de información, nos damos cuenta de que dentro de todo lo que se ve escrito en su contexto, por detrás de la letra, como entretejido detrás de todos los acontecimientos, hay un sinfín de lo que denominamos leyes universales. Esas leyes universales tienen que ver con las leyes que rigen en la creación y que de alguna manera son fundamentales entenderlas. Cuando nosotros analizamos el propósito o el sentido de la vida humana, es como si tuviéramos que volvernos expertos en derecho universal, conocedores de esas leyes, para que por una cuestión de ignorancia no las vayamos a transgredir en ningún caso. Por eso es tan importante que podamos conocerlas con lujo de detalles, cómo funcionan, cómo operan, cómo de alguna manera están presentes constantemente desde el Génesis al Apocalipsis y cómo hay una fuerza también antagónica que intenta por todos los medios de que violemos esas leyes. Vamos a meternos en un tema trascendental que transformará tu forma de ver la vida. Por supuesto que te invito a que te suscribas, a que seas parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Patreon. Desde $1 en adelante puedes ser parte de nuestra comunidad. Hay un abanico de posibilidades. Por supuesto que está diseñado para según el hambre, el apetito o las ganas de crecer y de evolucionar. Te espero. Vamos entonces a meternos en el punto, vamos a desarrollar este tema que es tan extraordinario para que podamos entender de qué se trata, cómo funciona, en qué consiste este misterio. Y creo que es importante que lo podamos ver juntos en el día de hoy. Lo primero que necesitamos entender en medio de la escritura, ¿no?, es que hay un funcionamiento, un diseño en funcionamiento dentro de la escritura. Y hay algo que de alguna forma nos van a ir dando, ¿sí?, conceptos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora mismo? Ahora vamos a ver los argumentos de cómo están esas leyes, que son varias. Yo voy a mencionar 7 a lo largo de los días. Ustedes van a poder encontrar los diferentes podcasts y se los vamos a ir dejando a cada uno de ellos. En este primero, quiero mostrarles cómo es que están esas leyes. Luego las vamos a enumerar y a describir una por una, ¿sí? Por supuesto que no digo que sean exclusivamente 7. Es probable que hayan muchísimas más, pero vamos a tratar de trabajar en esas 7. Pero una de ellas, ¿sí?, en primera instancia, vamos a verla en las próximas horas. Lo primero que quiero que veamos es por qué esas leyes espirituales, que son por medio de las cuales el Creador gobierna o rige la creación. Y esto es importante para nosotros. El libro de Proverbios capítulo 1, verso 6 dice: para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto es muy importante, poder entenderlo desde ahí, ¿no? O sea que cuando nosotros tomamos la Biblia tiene diferentes capas y tiene dimensiones adaptables al nivel de conciencia, de revelación, de iluminación, sí, de cada ser humano. Por eso es que cada ser humano la entiende a su nivel, la interpreta desde su conciencia. Pero sí, lo apasionante de esto, de que no hay nivel de inteligencia o dimensión de conciencia a quien la Biblia se le quede pequeña. Esto es lo que la hace verdaderamente apasionante. Porque si miro la vida o miro la Biblia con la lente, ¿sí?, por decir algo, con la lente de la neurociencia, voy a ver un montón de cosas extraordinarias. Si la miro con la lente de la profundidad
prosperidad, lo voy a ver desde ahí también un caudal de riqueza. Si lo miro desde la dimensión del amor, si lo miro desde la dimensión de la familia, si lo miro desde cualquier esfera, de cualquier ciencia, voy a ver el caudal de información. Por supuesto que está diseñada, sí, en la mente del creador, fue inspirada justamente para que nadie se vaya a quedar sin direccionamiento a través de la misma. Ahora, fíjense algo importante. Mateo capítulo 13, verso 34. Nada les hablaba sin parábolas. Y esto es muy importante, por favor, porque vemos nosotros de que es parte de la naturaleza divina darse a entender, llegar al corazón del hombre por medio de diferentes, ¿sí? Analogías, por medio de diferentes sombras y figuras, para de alguna manera poder revelarse y hacer de una forma muy didáctica la enseñanza y la impartición. Eso la hace atractiva, la hace agradable, la hace infinita a la impartición. Algo que creo que es bonito. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice: lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto deja abierto un portal, sí, incluso a la imaginación, para poder entender que más allá del ámbito natural, de la matrix, de la dimensión en la que nosotros vivimos, hay una dimensión invisible. De hecho, hay muchísimo más al respecto, llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo que no son como si fueran? En realidad sí son, lo que pasa es que son imperceptibles para el ojo, para el oído, para los sentidos naturales, biológicamente naturales del hombre, pero se pueden captar con otros sentidos que operan en el alma, que operan en el espíritu. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que hay algo muy grande, de hecho lo más importante está de alguna manera entretejido detrás de toda la información escritural, que es más importante incluso que lo que podemos percibir con nuestros sentidos naturales. ¿Por qué? Vemos nosotros Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice: yo soy el mismo y no cambio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué es lo que vemos a lo largo del contexto solo de la Biblia? Podríamos usar muchas más cosas de ejemplo. Podríamos usar la vida misma, pero si usamos la propia Biblia, nos damos cuenta de que Dios tiene una forma infinita de expresarse. No hay una manera de que alguien o algo lo pueda encajonar a Dios y decir: esta es la manera en la que Él se revela. No, hay un sinfín. Y una de las formas más apasionantes a través de sus leyes universales, que son fundamentales para poder entenderlo. Ya vamos a ver algo al respecto y vamos a entender un ejemplo para que podamos ver de qué se trata este misterio. Por eso es muy importante poder leer, poder percibir desde la dimensión del espíritu, y ahí es donde viene este concepto tan conocido en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Pero ¿cómo? Si es palabra de Dios. O sea, y no solo esto se le puede aplicar a la palabra de Dios. El hecho de que la letra mata, mas el espíritu vivifica, se lo podemos aplicar no solo a la palabra de Dios, se lo podemos aplicar a toda forma de conocimiento. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que estar implícito el espíritu del hombre, tiene que estar implícito la integralidad del hombre, para que el hombre se le pueda revelar o se pueda iluminar verdaderamente con el conocimiento. Diciéndolo de manera sencilla, para que el conocimiento verdaderamente pueda ser efectivo, aprovechado en la vida del hombre. Ahora, déjenme mostrarles algo que creo que es importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, las leyes universales son aquellas por medio de las cuales se gobierna toda la creación. Y esto es importante que lo entendamos. Dentro de esas leyes hay algo que es como una ley, que es como de alguna forma, podríamos decir, el software dentro de la cual funcionan o por medio de funcionan el resto de las leyes. Por eso
es que podríamos llamarle de tantas maneras y podríamos reconectarlo con tantas cosas. Podríamos decir que es como una especie, si hablamos de leyes, como una especie de juzgado, de tribunales, a través del medio por el cual se encargan de que eso de alguna manera se establezca. Un ministerio de justicia, si habláramos en términos naturales, o si hablamos en términos digitales, diríamos un software en medio del cual se manifiestan todas estas leyes universales y se hacen visibles. Pero como leímos una serie de versículos hace un momento, podríamos decir definitivamente de que puede ser una locura esto para muchas personas, pero cuando comenzamos a entender, incluso hay leyes universales que fueron citadas por Jesús de manera absoluta, otras están como más encubiertas, están más difíciles de acceder a ellas a través de, qué sé yo, de los sentidos naturales del hombre, pero hay otras que están mencionadas, una ley universal que ustedes han escuchado millones de veces, es la ley universal de la siembra y de la cosecha. Y esto no es nuevo, lo hemos escuchado. La siembra y la cosecha es una ley universal. No hay cosecha si no hay siembra. Eso es una ley universal. Lo que pasa que como lo hemos leído de una forma, dando por hecho o por entendido, que lo comprendemos, que lo sabemos todo, entonces no le hemos prestado tantísima atención. Pero a pesar de todo, nos damos cuenta de que no está revelado, que no se ha entendido del espíritu, ¿no? Y ahí es donde vemos el concepto, la letra mata. ¿En qué sentido mata la letra? Cuando la atropello. La letra tiene que ver con la descripción de la ley universal. Cuando yo la atropello, cuando la violo, cuando me la llevo por delante, cuando la leo sin conciencia, cuando la leo y no la sé interpretar, entonces la letra mata. Es importante que nosotros entendamos eso, que las leyes universales han sido escritas por la mano de Dios y han sido escritas en nuestros corazones, en nuestra vida, y son las que gravitan en el aire invisible, en el ambiente invisible, y por medio de las cuales se rige toda la creación. Ahora, piensen conmigo en lo siguiente para que entendamos entonces algo. Esa ley universal fundamental o una de esas leyes fundamentales tiene que ver con la mente, la mentalidad. La mentalidad, voy a explicar por qué la mente es una ley universal también. La mente es muchas cosas, pero estamos acá para hablar de leyes universales y seguramente nunca viste tu mente como una ley universal. Así como hablamos de siembra y de cosecha y dijimos que sin siembra no hay cosecha, sin una mentalidad renovada o en metanoia, no hay una vida en Cristo Jesús. Y esto es importante. Por eso es que Jesús, y por eso es que yo digo que es una de las fundamentales, porque es una de las más mencionadas constantemente por Jesús. Por supuesto que está mal traducido, la forma en la que nos han traducido la escritura por su antigüedad y demás, y su interpretación del momento, nos lo han traducido como arrepentimiento a seca. Pero en realidad la palabra es metanoia, cambio de mente, cambio de mente, cambio de mente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la ley universal número 1? Sin ese cambio de mente no hay vida. Pero esto nos pasa solamente a nosotros. En el cristianismo, nos pasa a nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios. No, esto nos pasa en todas las esferas de la vida. Metanoia es una ley universal. Voy a darte un ejemplo. Si yo soy un jugador de fútbol, si yo soy un empresario, si yo soy un kiosquero, si yo soy un creador digital, si yo soy un escritor de libros, constantemente tengo que estar sujeto a metanoia, a cambio de mente, a renovación de mi mentalidad. Constantemente tengo que estar, si ese software tiene que estar sujeto a actualizaciones constante si queremos sacarle nuestra mayor cantidad de provecho, como al ordenador o como al teléfono. Por eso es importante entender la mente desde ahí. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? De que la gente que vive una metanoia
Y es una ley universal que funciona en todos los ámbitos. Por supuesto que mientras más áreas de mi ser integral yo involucre en la metanoia, más asertivo y más en el blanco voy a dar, más certero en la vida voy a ser. Pero necesito entender que tengo que experimentar la metanoia. Debo aplicar esa sensibilidad que viene acompañada de una serie de virtudes. Por ejemplo, tiene que ver con el amor por la superación personal, con la pasión por manifestar mi mejor versión. Tiene que venir acompañado, sí, de la humildad para no creer que ya me lo sé todo. Tiene que venir acompañado de una serie de cosas para que se pueda producir la metanoia verdaderamente. Como toda ley universal, necesita un contexto, un bloque de argumentos para que de alguna forma se pueda establecer. Esto es realmente apasionante. El hecho de poder entender la mente como una ley universal nos va a llevar tan lejos, a entender tantas cosas, a entender la transformación a la que podemos ser de alguna manera sometidos si nos atrevemos. Entender cómo realmente funciona. Hay una serie de misterios que necesitamos de alguna forma comprender. El libro de Proverbios capítulo 23, verso 7 dice más o menos así. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que lo que determina mi naturaleza, lo que determina quién soy verdaderamente, es la forma en la que pienso, la forma en la que gestiono y proceso los pensamientos. Por eso es tan importante, tan determinante. Por eso la Biblia dice cosas que tienen que ver con el hecho de cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Por eso es una ley universal, porque toda ley tiene dos fases fundamentales, la aplicación y el beneficio. ¿Cuál es la aplicación en este caso? El cambio, el hecho de la iluminación, de la revelación de la misma, el hecho de la concientización de la misma. En este caso, la ley de la mente. ¿Cuál es el beneficio? La vida. O sea, no te puede dar vida a Dios si no se produce la metanoia. Te lo dirían en términos más básicos, la iglesia tradicional te lo diría, si no hay arrepentimiento, no hay vida. Entonces, claro, ¿pero por qué? Porque entendíamos la palabra arrepentimiento y ustedes saben que la palabra arrepentimiento al concepto lo acota, lo segmenta y lo estrecha, pero la palabra lo amplía, la palabra metanoia lo lleva a un campo muy grande, mucho más amplio y poderoso que nosotros necesitamos entender al respecto. Entonces, si no se produce ese cambio de mentalidad, si mi mente no la puedo rendir, entonces una serie de cosas que no te pueden pasar en ningún caso. No lo sabes todo. Número 2, necesitas escuchar a personas. Esto es muy importante. Para poder escuchar a personas te van a querer atacar una serie de antagonismos en la propia mente. No que me pueden confundir, no que me aburren, no que no saben, no que no entienden. Es importante la humildad, la mirada apreciativa. Es importante ser comprensivo, es importante ser paciente, es importante ser humilde para que toda aquella enseñanza, cuando pongo todo esto en funcionamiento, pongo en funcionamiento todo el sistema digestivo y me preparo para retener en mi vida, ¿no? Todo lo que de alguna manera puede ser positivo. La mayoría de la gente, la mayoría de las personas no funcionamos bien a la hora de filtrar la información, porque es más lo que desechamos que lo que atesoramos. Eso quiere decir que hay en la vida de nosotros una especie de mal aprovechamiento de todo eso. ¿Cómo se llamaría en biología, en digestiva convencional? Antinutrientes. Una serie, ¿no? Una serie de falencias que hace
que el intestino permeable absorba lo que no debe absorber y rechace todo aquello que es bueno para mi vida. De hecho, es una enfermedad absolutamente de moda, es una sintomatología muy de moda en este tiempo y algo que no nos puede pasar a nosotros en el campo de la mentalidad, de que nosotros estemos desaprovechando. De hecho, estoy convencido de que Dios viene golpeando tu corazón por un sinfín de posibilidades y de opciones para traerte el conocimiento. Lo que ocurre, primer síntoma de que no funcionas bien a nivel digestivo, es que tú crees, es que tú piensas de que la información que tú necesitas viene por un determinado canal. Que la dieta que tú necesitas por una cuestión de tradición, por una cuestión cultural, por una cuestión de costumbre, viene por la vía que tú crees que va a venir. Y es justamente lo contrario. El canal que que Dios está tratando de utilizar para llegar a tu corazón, como se trata de revelación, como se trata de parábola, como se trata de enigma, como se trata de oráculo, como se trata de secreto, como se trata de revelación, de dabar, de rema, nunca viene por el canal que tú crees que debes venir. O sea, viene por el canal menos inesperado. Voy a darte ejemplos para que lo podamos entender un momento. ¿Cuándo se iba a imaginar Abraham que iba a estar a la sombra debajo de un árbol al mediodía y de repente vendría el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hablar con él en forma de personas? O sea, nunca. Lo que cualquiera que se puede imaginar de tener una visitación del Rey del universo, del Padre de la eternidad, es que, no sé, de repente una cuestión casi, no sé, apocalíptica o cinematográfica, ¿no? Que se abre el cielo, se escucha una voz, me visita, vienen miles de ángeles y a caballos, carros, oro, esto, lo aquello, ¿no? Pero 3 seres vinieron a estar con él y hablaron. La Biblia dice que el profeta tuvo un encuentro y él vio los truenos, vio el viento recio, pero dice que él le habló en el silbo apacible. Los judíos esperaban un Mesías, pero el Mesías llegó en un burro. Llegó en un pollino, hijo de animal de carga, y llegó, como ustedes saben, y entró por la puerta de Jerusalén. Y nadie lo quería reconocer, porque claro, si me van a hablar a mí, yo quiero que los míos... Y claro, el problema es que cuando nosotros no estamos alineados en esa metanoia, se nos va a pasar por alto la información, nos vamos a perder mucha información. Yo simplemente voy a darles un consejo muy importante. No desprecien a nadie. Y voy a decirles una cosa muy importante. A esas personas porque todos cometemos este tipo de errores, a esa persona que despreciaste era la persona que traía el mensaje para tu vida. Eso es muy importante para que no nos vuelva a ocurrir. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Eso es importantísimo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable, la perfecta. Sí, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la transformación comienza en la mente y en la mente renovada. La mente, voy a usar otra palabra para que se entienda más sencillo en este tiempo, la mente actualizada. Qué importante que podamos actualizar nuestra mente, que la sometamos a esa actualización extraordinaria. No desechemos a ninguna cosa, no le tengan miedo a nada, sino que aprendan a escuchar desde lo profundo del ser. No escuchen desde la tradición, no escuchen desde la cultura, desde el costumbrismo, no escuchen desde el familiarismo. O sea, todo aquello que no está familiarizado con lo que yo estoy acostumbrado a escuchar, no lo escucho, no se equivoquen.
No se equivoquen, porque Dios se va a manifestar de muchas maneras extraordinarias y una de las cosas que te tiene que ocurrir es que Dios es infinito. Por eso es que Dios, para poder revelarte toda la operación que te las voy a mostrar en los próximos podcasts, todas las diferentes operaciones de las leyes universales, te necesita con una mente amplia, con una memoria, si se tratara de un ordenador, una mente con mucha memoria. ¿Para qué? Para que pueda albergar, para que no nos vayamos a encontrar con una imposibilidad o una incapacidad para poder penetrar con el mensaje en lo más profundo. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, en esto pensad. O sea que hay una forma de reprogramar la mente. No se puede detener la mente, pero sí la mente se puede reprogramar. La mente es como un tren de alta velocidad. No puedo frenarlo, pero sí lo puedo encauzar. Y acá están diciendo las cosas que lo puedo encauzar. Lo puedo encauzar en todo, voy a repetirlo, lo verdadero, lo honesto, ¿sí? En esto pensad. Hay una forma entonces de encauzarlo. No permita que fluyan con tanta facilidad, con tanta liviandad, sin encontrarse con ningún tipo de adversidad por nuestra parte, los pensamientos negativos, los pensamientos erróneos, los pensamientos que desprecian, pensamientos que humillan, los pensamientos que de alguna manera fomentan en la vida de nosotros el hecho de no querer ir más allá. Importantísimo tomar riesgos. Nadie crece sin tomar los riesgos. ¿Por qué algunos los toman los riesgos y por qué otros no? Porque el que se va a enfrentar a tomar un riesgo tiene menos distractores de malos pensamientos. No es que el otro sea un temerario y no piense, no. Es que el que se lanza al riesgo, el que arriesga, el que acepta el desafío, es alguien que no le da tanto lugar, ¿sí? Al punto de que tiene o deja o permite que se manifiesten las libertades en la vida de él para poder asumir esa responsabilidad, ¿no? De tomar grandes decisiones. Eso tiene que ver con asumir el riesgo. Mucha gente nunca hace nada, siempre está midiendo, calculando, haciendo, nunca nada le parece, nunca están conforme con nada. Es muy triste esa posición. Por eso es importante que nosotros lo podamos entender desde ahí. La mente es fundamental para poder entender lo que viene ahora. Voy a decirte algo. Jesús reveló algunas leyes universales, pero el hombre, al no tener la mente renovada en metanoia, arrepentimiento, como lo traduce la Biblia al español, el hombre no puede experimentar la vida. Así que si estás a esta altura de este podcast, doy gracias a Dios por tu vida, por tu inversión, por tu trabajo. Quiero invitarte a que vayas a próximas etapas, a que puedas entender otras dimensiones fundamentales del reino que van a ser claves para poder avanzar, para poder crecer y para poder tomar lo que de alguna manera tiene el Creador para nosotros. Esto que está acá, te lo quiero recomendar. Hablando de este tema tan importante, esto te lo quiero recomendar. Se llama Dimensiones del Alma y del Espíritu. Este libro tiene algunos años. Acá yo hablo de la anatomía del alma y de la anatomía del espíritu. Y cuando hablo de la anatomía del alma, que es donde de alguna manera nosotros estamos caídos, acá yo describo la anatomía del alma y hablo de la mente. Hablo de la mente y te explico cómo nosotros podemos trabajar una mente, cómo nosotros podemos trabajar esa mentalidad y podemos de alguna manera fortalecernos en ese sentido. Y para que se cumpla lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? El hecho de poder trabajar fuertemente en la vida de nosotros con respecto al cambio. Así que un abrazo grande, gigante y nos vemos en las próximas etapas de este tema que va a ser impresionante de transición. Leyes universales. Los bendigo.